ki. Dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión. Hola Claudia, ¿sabes dónde está Gael? Hola Niklaus, lo siento, no sé, ¿algo mal? ¿Qué pasó? Nada, no importa. Imposible. Agustín Laras es el padre de Gael. ¡Qué horror! Estoy seguro de que Gael no sabe nada. Tengo que encontrar a Gael para contarle la verdad. Niklaus, ¿cómo me encontraste? Con la ayuda de la señal de tu teléfono. ¿Qué pasó? Tranquilo, nada, pero encontré la información sobre tu infancia. La verdad es que Agustín Laras es tu padre. Imposible. ¿De dónde has sacado todo eso? Mira el hospital en el que tú naciste. La información es un secreto, pero encontré el dato del hospital. Tenemos que volver a tu casa para hacer algo. Si Agustín Laras es mi padre, Marta es mi hermana. ¿Qué? Hola Claudia. Hola chicos, ¿todo está bien? Sí, nos gustaría hablar contigo. ¿Podemos entrar? Sí, entrada. Hemos robado la galería, pero después no pude resistir a estas mentiras, así que quería irme. Sin embargo, después irme, Niklaus encontró alguna información sobre mí. Niklaus? Sí, Gael es el hijo de Agustín Laras. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, llegamos a ti, quizás sabes algo, porque me salvaste ese día. Sí, entiendo. En realidad, ese día alguien me llamó para ir ahí. No sabía quién era él y no te lo dije, pero tuve miedo. Puede ser Laras. Entonces, si Laras es mi padre, intento protegerme ese día, quizás. Padre, Gael es el que robó el cuadro. Es mentiroso. Odio a Gael. ¿Qué? ¿Sabes dónde está? No, ¿puedes encontrarlo? Oh, voy a intentarlo. Primero, no pude creerlo, pero en realidad tú eres mi padre y tenemos que aceptar que yo soy tu hijo. Qué locura. Todas las cosas son mentiras. ¿Quieres mi fortuna? No, no te miento a ti, señor Laras. Además, mi amigo íntimo me ayudó para descubrir que tú cambiaste por el documento original por el falso. Además, le dijiste mucho dinero a la enferma para hacerlo. Antes te conocí como un mentiroso y un ladrón. Va a creer que robaste este documento que le pertenece a otra persona. No puedes tenerlo, Marta, pero quieres tener mi dinero. Basta.
basta. Vas a pagar por las cosas que dijiste. La enferma contarlo todo. Ahora, contármelo a mí, honestamente, en orden. Vale, voy a decir la verdad. Hace 30 años, tu madre y yo éramos jóvenes y estábamos muy enamorados. Nuestras familias eran demasiado ricas pero las familias habían discutido por causa del dinero durante muchos años. Por eso, no aceptaban nuestra decisión de casarnos. Después, descubrimos que tu madre estaba embarazada. Ella quería ser madre, pero yo no quiero un bebé nunca. Por eso, cuando tú naciste, yo le dije a tu madre que tú estabas muerto. Ella no sabe que estás vivo y está ocupada en manejar una galería famosa ahora. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Baronesa es mi madre? No quiero verte. ¿Qué estás haciendo aquí? Dime. Acabo de saber que tú eres mi madre. No me digas. ¿Es verdad? Imposible. Mi hijo murió después del nacimiento. Créeme, Laras te dijo que cuando su hijo nació, su corazón paró. Todas las cosas que creí son mentiras. No quiero recordar los días peores. He llorado todos los días. Además, no me he enamorado de nadie. Me concentré en mi carrera solamente. Me he convertido en otra persona. A mí me parece que estoy vivo. Ahora estoy con mi madre, a la que no puedo encontrar durante muchos años. Hoy ha llegado hora de sufrir para Laras. ¿Qué vas a hacer, Laras? Voy a decirle a todo mundo. Hola. Voy a decir la verdad sobre una persona muy famosa que se llama Laras. Acabo de saber que Laras es el padre de mi hijo, pero me dijo que mi hijo estaba muerto. Cuando tuve el bebé después del nacimiento, se lo llevó lejos de mí. Después de ese día, cambió toda mi vida. Todo el mundo tiene que ver qué tipo de persona es él. Eso es todo lo que quiero decir. ¿Right? Hola, no te estaba esperando. Pareces un poco perdido. ¿Qué pasa? Después de todo lo que hiciste, ¿cómo te atreves a preguntarme qué pasó? He descubierto todo. Tranquila, relájate. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás chillando, mujer? ¿Qué tan descarado eres tú? ¿Cómo podrías hacerlo? Me mentiste a mí, a tu hijo, Guy. Le mentiste a todo el mundo. Mira, puedo explicarlo todo. Sabes que tan poderoso eres. Si lo describiera, un hijo ilegítimo habría arruinado todo. Además, imagina cuánto mi esposa sufriría. Solo piensa por una vez. Hice la cosa más racional que se podría hacer en aquellas circunstancias. Estás de coña. No puedes ver cuánto yo he sufrido, cuánto sufrió mi hijo Guy, su esposa y Marta. Has arruinado todo. ¿Todo por qué? ¿Por obtener poder? Monstruo codicioso. Por mí, puedes decir lo que gustes. Me tienes insultado. No entiendes nada. Tú, perro ignorante. Ya verás que voy a contarlo todo. Cada uno sobre qué tipo de monstruo que eres. No puedes hacer nada, nada. Ya veremos.
Mierda. Hola, Marta. ¿Por qué estás así? No quiero verte nunca más. Déjame en paz. Escúchame, por favor. Por cualquier cosa que digas, tienes razón. Soy un mentiroso, no te merezco. Pero yo te amaba de verdad. Lamento mucho que tengo que decirte algo terrible ahora. Es por eso que he venido aquí. He descubierto, es verdad terrible. He descubierto que somos hermanastros. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Gael? ¿Te has vuelto loco? Al principio yo tampoco creí, pero tu padre también es mi padre. Lo siento mucho por todo lo que hemos descubierto. Ya no sé qué hacer ni qué decir. No quiero ver a nadie más. Te extrañaré, Gael. Te extrañaré mucho. Pero así es mejor para todo el mundo. Yo quiero estar sola por largo tiempo. Por supuesto, te entiendo absolutamente. También te extrañaré mucho. Adiós. Adiós, Che ti Gael. è successo, dolce amico? Forse sei un poco innamorato. Avrei pensato che ero sola, che insieme non stavo più. Che ti è successo, amico mio? Magari un po' ne ho colpa anch'io. L'ambiguità mette radici